Buen día a cada uno de ustedes en esta mañana. Bendigo la vida de Edwin, la pastora que está aquí en esta mañana. Bendigo la vida de Daisy y todo lo que tiene que ver con el marketing. Oramos a Dios por tan ministerio tan poderoso, en el cual Dios lo ha puesto en los hombros a los hombres y a las mujeres que sienten la sed y la necesidad de expandir el evangelio y de llevar una palabra cada día que transforme la vida. En esta mañana honramos a Dios porque Dios ha permitido tener la expectativa de un nuevo día y tener la seguridad de que lo que Dios hizo ayer ya se cumplió, pero lo que hará hoy en nuestras vidas tiene un cumplimiento. Agradezco primeramente a Dios y a cada uno de ustedes que están ahí en su casa, algunos ya trabajo con los compromisos del día a día. Y es que todos tenemos quizá un motivo por el cual tenemos que bendecir la vida de los demás y dar gracias a Dios porque Dios en nuestras vidas ha hecho algo grande. La obra transformadora del Señor en nuestras vidas es un acto poderoso en la vida de cada uno de nosotros y eso merece que cada día más con la y con la seguridad que tenemos, darles primeramente toda la honra al Señor. Y hay mil motivos por los cuales nosotros tenemos que agradecerle a Dios. En este día tan especial y tan poderoso, día cargado de las grandes promesas de Dios, donde hoy nos despertamos pidiéndole al Señor, lo que tú no cumpliste en nosotros ayer, tú lo cumplirás hoy. Y esa es la expectativa que tenemos. Somos personas que somos marcados con promesas, con palabra de Dios, pero sobre todo estamos anclados y sentimos la seguridad de que lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir. Así que en esta mañana, en este preámbulo que vamos a buscar nuestra Biblia en la epístola de Colosenses capítulo 1, verso 24. ¿Alguien puede anotar ahí Colosenses capítulo 1, verso 24? Amén. Colosenses capítulo 1, verso 24. Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, en quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, al fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Padre, gracias. Señor, esta palabra es la palabra tuya, la palabra que nos transporta, la palabra que nos eleva, la palabra que nos enseña, que estamos seguros que tu palabra es la palabra que tiene poder. Señor, no utilizamos palabras humanas de sabiduría humana, sino las que el Espíritu nos da para que lo externo y lo interno de nuestras vidas sea revelado y manifestado a nuestras vidas. Señor, nos apoderamos de todos los poderes de la tiniebla y los reprendemos en el nombre de Jesús y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, ayúdanos a entender los planes y los propósitos que tú tienes en nuestras vidas. Así que ayúdanos, Señor, abre nuestros oídos espirituales. Nuestra mente la depositamos delante de ti. Señor, nuestros ojos espirituales están abiertos, nuestros oídos espirituales están abiertos y todos los sentidos espirituales están abiertos. Señor, que por cada partícula de los poros
de nuestro cuerpo corporal entre en tu presencia. Señor, fortalece nuestras vidas en esta mañana. Así que danos lo que tú nos tienes en esta mañana y en todo te daremos la gloria, porque la gloria te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero en esta mañana hablar esta palabra porque ha movido mi corazón en gran manera. Es la palabra que utilizamos en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 24. Y Pablo habla corporalmente del cuerpo, que es la iglesia. Esa iglesia que la compone muchos miembros en sí misma, en sí mismo. Pablo está utilizando su vida y presentando quizá su cuerpo. Y dice, oiga lo que coloca el apóstol Pablo en esta escritura. Pablo dice, ahora pues me gozo por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo en sí mismo está quizá atribuyéndose lo que en sí mismo está llevando. Pablo dice que sufre, por lo cual Pablo coloca primeramente su vida, no la vida de los creyentes, sino la vida en sí mismo. Pablo en sí mismo sabe que hay un cumplimiento de una palabra que Dios ha establecido sobre su vida, en la cual Pablo dice que él sufre aflicción en su propio cuerpo. Pablo estaba sintiendo totalmente lo que en sí mismo portaba. Y yo quiero en esta mañana hablar con gente que en sí misma están sufriendo quizá un cambio de vida en el cual está sufriendo un tipo de cambio quizá porque en su vida está colocando peticiones para personas, está colocando oraciones en sí mismo, está colocando su vida como digo yo alguna vez, la vida de nosotros es un depósito donde nosotros colocamos una palabra de transformación sobre nuestras vidas y esa palabra un día va a cobrar vida en otras personas. Pero Pablo está diciendo que directamente está sufriendo un tipo de aflicción. Pero ¿qué aflicción es la que Pablo coloca en su vida? Pablo coloca la aflicción por lo cual Pablo está sufriendo. Quizá Pablo quería que Dios transformara personas con la palabra. Es decir, que cuando nosotros portamos el evangelio de la gracia, el evangelio del poder de Dios, en sí mismo nosotros estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque hay algo que se está formando en nuestras vidas. Es la palabra que Dios ha dado a conocer en nuestras vidas, es la palabra que produce una transformación. Pero esa palabra, cuando la utilizamos, primeramente nos miramos a nosotros mismos en el espejo de Dios y vemos que la palabra está produciendo en nosotros a través de la revelación del Espíritu Santo, está produciendo un cambio en nuestras vidas. Ninguno que haya sido cambiado, escuche esto, que esto es bien importante que usted sepa. Ninguno que haya sido cambiado puede transformar a otro. Nadie que haya sido procesado por Dios puede dar la palabra de un procesamiento en la vida de otro. ¿Está viendo esto en esta mañana? Yo quiero que entendamos esto en esta mañana. Pablo en sí mismo estaba colocando primeramente su alma, su espíritu, todo su ser, porque ya el apóstol Pablo era el hombre que había sido transformado por Dios. Y Pablo sabía en sí mismo que el cuerpo de la iglesia en la cual él estaba ministrando a personas tenía que ser transformado. Todo el que está siendo transformado por Dios está en el escenario para transformar a otros. Por eso que yo quiero en esta mañana tocar la vida de cada uno, tocar la vida, porque esta palabra me ha colocado, me ha tocado. Oiga lo que Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo en sí mismo se estaba gozando por lo que padecía por los creyentes, por aquella persona que Pablo estaba enseñando, porque Pablo, aparte de ser apóstol, era maestro. Pablo en sí mismo tenía particularmente todos los ministerios de Dios, porque a Pablo le fueron dados. Porque si notamos esto en la palabra de Dios, Pablo está viviendo quizá la vida que Dios le ha prometido. Pablo es el hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Pablo es el hombre que
entró a la patria celestial, donde le fueron dadas palabras inefables, que Pablo dice que no le expresar al hombre aquí en la tierra. Pablo es el hombre que coloca su vida primeramente para un proceso de transformación, porque Pablo sabía que tenía que ser transformado para transformar a otro. Está aquí en esta mañana, esto se va a poner serio. Mire lo que sucede amén, en este amén. mundo. Muchas veces queremos transformar la persona, pero no somos nosotros primeramente transformados. Por eso es que en sí mismo nosotros portamos una palabra que viene del trono de Dios, la cual esa palabra produce en partición en otro. Por eso es que tenemos que entender esto. No podemos transformar la vida de aquellos si no hay áreas en nuestras vidas que no han sido transformadas. Por eso es que Pablo dice, la Escritura dice, que hay un proceso de transformación, hay un proceso de generación, hay un proceso de cumplimiento en nuestras vidas, en lo que Dios nos ha revelado, en lo que Dios nos ha dado. Por eso es que tenemos que ser totalmente transformados en nuestro ser interior. Por eso es que Pablo dice, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo dice, escuche esto, Pablo dice, no que Pablo era un ministro porque un hombre le impuso la mano. Es decir, que Pablo fue transformado por el pleno poder de Dios. Pablo fue transformado por ese poder que cuando Pablo iba camino a Damasco, Pablo fue tocado por el poder de Dios. Pablo tuvo que durar un proceso de transformación en el cual Pablo fue directamente a recibir quizá. Pablo fue a recibir lo que Dios le había prometido. Escuche esto, que es lo que yo quiero enseñar en esta mañana. Pablo esconde un ministerio poderoso. Pablo es el hombre que nunca un hombre le predicó de Cristo. Pablo es el hombre que nadie le dio una palabra de parte de Dios. Pablo es el hombre que en el secreto de Dios tuvo que estar oculto, porque Pablo cuando iba camino a Damasco, el mismo Cristo se le aparece el encuentro. Y yo quiero decirte en esta mañana, hay hombres y mujeres que hay un Dios todopoderoso que se le está yendo al encuentro. Hay un Dios todopoderoso que está haciendo un proceso de transformación en los creyentes. No es que hay un ministro que le está ministrando, no es que hay un hombre que le está ministrando. Por eso es que hay hombres que están siendo apartados por Dios, están siendo transformados por Dios, porque hay un hombre y una mujer de Dios que está en el secreto de Dios, está en la revelación de Dios, está en la palabra de Dios. No es el hombre que ha recibido palabra de hombre, no es el hombre que ha recibido palabra humana, es el hombre que desde el cielo recibe la palabra que transforma, la palabra que cobra vida en el creyente, es la palabra que cuando establecemos una relación con Dios, es la palabra que nos transforma. A veces no, quizás no queremos entender las cosas, pero hay un Dios todopoderoso que desde los cielos está dando palabra. Es el Dios que desde la antigüedad está diciendo a los hombres y a las mujeres, tenemos que alinearlo al propósito divino. Pablo es el hombre que es alineado por Dios para alinear a los creyentes. Y en esta vida que estamos caminando, en la vida que estamos andando, tenemos obligatoriamente que tener una relación con Dios. Esa relación que nos lleva a un proceso eterno, esa relación que nos descompone nuestras partes humanas y hace en nosotros una nueva persona, esa descomposición humana que en nuestras vidas comienza a procesar Dios en nuestras vidas, es un proceso de transformación. Es decir, que cuando somos transformados por Dios, podemos transformar a otros, porque presentamos nuestras vidas, nuestras aflicciones, nuestras necesidades, las presentamos delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios actúe en nuestras vidas. Es decir, que una vida corporal en nuestras vidas, esa vida humana, Dios la va destruyendo y va transformando una vida espiritual. Y tenemos que vivir una vida en el espíritu, una vida transformadora en la necesidad que estamos sintiendo de que nuestro ser interior tiene que ser transformado. Por eso es que aquí Pablo coloca esta palabra y dice, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, en quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, en quien anunciamos, escuche esto, en quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando
a todo hombre en toda sabiduría y de presentarlo perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo está utilizando primeramente lo que él conoce, lo que se le ha sido dado por Dios, lo que se le ha sido entregado por Dios. Pablo dice que ese ministerio que le fue entregado estaba oculto. ¿Por qué? Porque todo lo oculto Dios se lo había revelado al apóstol Pablo. Este hombre que escribe a los colosenses, se coloca primero él, porque no hay un hombre y una mujer que no tenga intimidad con Dios, que no puede presentar las riquezas de Dios, no puede hablar de la gloria de Dios, porque hay que tener obligatoriamente un encuentro, tener una relación con el Señor para poder enseñar a otros lo que es la palabra de Dios. Por eso es que los ministerios de este tiempo son los ministerios que Dios está estableciendo. ¿Por qué? Porque Dios está levantando hombres y mujeres que están en un secreto, están conectados con el Padre para dar una palabra de revelación. Por eso es que Pablo dice aquí en esta escritura, ese ministerio que estuvo oculto de los tiempos y edades, Pablo está diciendo, lo que yo les traigo a ustedes no es lo que ustedes han escuchado. Yo les traigo a ustedes lo que Dios me ha revelado. Porque una cosa es escuchar a Dios y otra escuchar a los hombres. Porque cuando nos desconectamos del sistema humano, nos estamos conectando al sistema de Dios. Por eso es que yo quiero en esta mañana que nos levantemos de lo que estamos viviendo. Este es un tiempo donde el hombre y la mujer de Dios tienen que conectarse al Espíritu Santo. Si no estamos conectados al Espíritu Santo, no puede suceder lo que dice la Escritura. La Escritura dice que para los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, estratagemas de hombres. No podemos entretenernos con las cosas humanas. Tenemos que entrar en un compromiso con Dios. Por eso es que Dios está levantando hombres y mujeres en este tiempo para que entienda que hay un Dios todopoderoso que está en los cielos esperando una expectativa que nosotros nos levantemos en fe para entrar a la presencia del Señor. Mire, yo coloco esta palabra en esta mañana. Mire qué sucede. En los tiempos del profeta Ezequiel, profeta Eliseo, había un hombre que tenía lepra. Pero miren, note lo que dice esta escritura. Y esto me ha causado a mí algo poderoso de parte de Dios. Yo se la voy a leer porque no me voy a salir del contexto de la palabra de Dios. Dice segunda de Reyes, capítulo 5. Oiga lo que dice esto, que esto va en relación a lo que estamos hablando en esta mañana. Porque esto me ha impactado a mí de una manera poderosa. Mire lo que dice aquí. Segunda de Reyes, capítulo 5, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Oiga lo que dice esta escritura. Naamán era capitán, dice que era general del ejército del rey de Siria. Dice que era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo y leproso. Escuchen todo. Y de Siria habían salido bandas armadas, habían llegado cautivas de la tierra de Israel. Y una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Escuche esto. Esto me ha movido en gran manera. Dice que Naamán, escuche esto. No sé cuál Naamán va a escuchar esta palabra o qué vida va a tocar esto, porque usted puede tener un Naamán cerca. Un Naamán que representa quizá a Dios. Yo veo esto como hombre, este Naamán yo lo veo como un hombre de Dios. Le digo por qué. Porque dice la escritura que era varón. Oiga, cuando Dios utiliza la palabra varón en el Antiguo Testamento, está diciendo que es un hombre de Dios. Dice que era valeroso en extremo. Era un hombre que defendía las cosas de Israel, pero era leproso. ¿Está aquí en esta mañana? Dios trató conmigo esto de una manera poderosa. Hay Naamán que está ministrando en los altares. Hay Naamán que está ministrando. Pero ¿qué puede ministrar un Naamán?
Este Naamán necesitaba un encuentro con el profeta Eliseo. Porque la mujer le ruega a su señora, miren, en Israel hay un hombre que es profeta. Si yo voy delante de ese profeta, yo sé que la lepra que tiene Naamán, esa lepra se le sanará. Pero oiga lo que Dios ha dado en esta mañana. Hay palabras en muchas vidas que están produciendo lepra. Porque hay una palabra que viene del trono de Dios, la cual cobra vida y vida en abundancia en nuestras vidas. Tenemos que identificar esta palabra en esta mañana. Porque yo nunca coloco mi palabra humana para que usted entienda lo que Dios le quiere dar a usted entender. Por eso es que hay que despertarse de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Por eso es que Pablo dice aquí en la Escritura que estas palabras que él trae no son palabras de humana sabiduría, sino que la palabra que Pablo coloca en los creyentes es una palabra que Pablo trae del cielo. Pablo es el hombre que tiene el encuentro con el Señor. Pablo es el hombre que está en el secreto de Dios. Y Pablo, para poder ministrar la palabra, tuvo que durar 3 días ciego. Aleluya. Aparte del proceso que Pablo tuvo. Gloria a Dios. Pablo hace un acto profético. Pablo no va donde hombres normales, donde hombres naturales. Pablo va donde los hombres que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Yo quiero en esta mañana despertar tu alma y todo tu ser. Quiero que tú entiendas, asóciate con personas que porten presencia. Asóciate con hombres y mujeres que han estado en el secreto con Dios. Porque este tiempo no es para perder el tiempo. Esto es un tiempo donde Dios está anclando la iglesia, porque pronto sonará la trompeta. En un abrir y cerrar de ojos, al final todos seremos arrebatados. Este es un tiempo de arrebatamiento. Este es un tiempo donde la iglesia tiene que entender que tiene que estar arriba y no en esta tierra. Tiene que estar conectado a la fuente del Espíritu Santo. Esta es la palabra que puede transformar nuestras vidas. Pablo anunciaba la potencia de la palabra de Dios. Porque cuando Pablo hablaba, muchas cosas sucedían. Porque notamos esto en la Escritura. La palabra que Pablo hablaba algunas veces sonaban fuertes. Porque Pablo a una iglesia le dice, me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad a vosotros. Es que el evangelio muchas veces no encaja en la parte humana. El evangelio de Cristo es un evangelio que toca la vida, transforma al creyente para que el creyente nazca de nuevo con la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios cobra vida en los que reciben la palabra con fe. Y quiero en esta mañana decirte, ánclate en la palabra de Dios, porque esa palabra puede salvar tu alma. Así que Dios me le bendiga. Dios nos guarda en esta mañana y que Dios nos ayude a alinearnos al propósito divino. La palabra está puesta sobre nuestras vidas. Todos nosotros somos creyentes, somos grandes, somos personas grandes, engrandecidas primeramente por Dios, porque Dios nos ha puesto en alto. Pero intentamos esto en esta mañana. Dejémonos transformar para poder transformar a otros. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Estuvo con ustedes su hermano y su amigo Porfirio Vargas. Dios me le guarde en esta mañana.